Muy buen día, mis queridos hermanos. Para mí es un placer estar acompañándoles. Mi nombre es John Salgado y este será, si Dios lo permite, el primero de muchos devocionales que les estaré llevando a casa para que tengan un tiempo devocional con Dios junto con su familia. Hemos denominado este programa, este canal, como Teología en Familia, para llevar el mensaje de la palabra de Dios a familias que tal vez no tienen tiempo de reunirse para hacerlo en familia, y también como un incentivo para que ustedes puedan llegar a tener su devocional diario, ¿de acuerdo? Entonces, antes de comenzar, este será el primer programa que vamos a llevar al aire. Vamos a orar, vamos a poner esto delante del Señor para que Él nos ayude y podamos ser instruidos por su palabra, y que en este canal se hable lo que Él quiere que llegue a nuestras vidas. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu inmensa misericordia, por este proyecto que hemos iniciado para bendecir a las familias. Padre, rogamos tu presencia, rogamos tu instrucción para que tú nos acompañes, Dios Santo, y que podamos salir bendecidos cada día de este programa, Padre. Así que ponemos este tiempo delante de ti, rogando que cada persona que lo escuche tenga una mente receptiva y tenga un corazón abierto para escuchar y para entender lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces, para dar inicio a este programa, para dar inicio a este canal, queremos hablar de un tema que se ha venido tratando sobre todo en nuestro país, y que busca aparentemente el bienestar de cada persona. Ese tema es la paz. Y vamos a comenzar definiendo lo que secularmente, o cómo un diccionario secular define la paz. Y lo primero que tenemos que ver es que es la ausencia de guerra o de hostilidad. También es la relación de armonía entre dos personas, o es un acuerdo alcanzado entre dos naciones que ponen fin a una guerra. También puede ser entre dos bandos que charlan, firman un acuerdo de paz y ponen fin al conflicto que han tenido por mucho tiempo. Ahora, vamos a ver la definición que bíblicamente deberíamos tener nosotros en nuestra cabeza para así poner en práctica la paz. Lo primero es que la paz suele definirse como un estado en el que hay relaciones armónicas y de reposo, de tranquilidad pública o privada. Así como lo dice las Escrituras: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Ahora, en el Antiguo Testamento, la palabra paz e integridad están ligadas. Paz se dice shalom e integridad se dice shalem. Comparten la misma raíz hebrea. Esto permite ver que hay una relación estrecha entre la paz y la integridad. ¿De acuerdo? Ahora, las Escrituras revelan que la paz genuina se fundamenta en la integridad, lo cual da como resultado un bienestar y una salud. ¿De acuerdo? La paz en las Escrituras aparece aproximadamente unas 370 veces. Esto nos quiere decir que para Dios la palabra paz o la actitud de paz es importante, ¿de acuerdo? Tiene una enorme riqueza y unas enormes implicaciones para todos nosotros. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que entender o que debemos resaltar de la paz es que tenemos que alcanzar la paz con Dios. Y porque nosotros, desde que nacemos aborreciendo todo lo que tiene que ver con Dios. Nacemos como enemigos suyos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que alcanzar es la paz para con Dios.
nuestro corazón, al no conocer a Dios, está en una guerra continua entre la voluntad de Dios y lo que nosotros queremos hacer, entre su palabra y nuestros pensamientos, entre sus caminos y mis caminos. Hay una guerra constante. ¿Por qué? Porque al caer Adán generó una separación entre Dios y el hombre, y eso hizo que nosotros tengamos un conflicto constante con Dios. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que tener una reconciliación con Dios, que ya no exista una guerra entre Dios y yo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y cómo logramos esto? Lo logramos reconociendo primero nuestro pecado, reconociendo que somos pecadores, que estamos apartados de Dios, que preferimos todo lo que tenga que ver contrario a las Escrituras y contrario a la palabra de Dios, que abrazar a Jesucristo como Salvador, que nuestro conflicto con Dios es nuestro pecado y el deseo de hacer mal constantemente. Lo segundo que vamos a reconocer es que somos incapaces de acercarnos por nosotros mismos a Dios, porque nuestro corazón está inclinado siempre al mal. La fe que nosotros tenemos para acercarnos a Dios es puesta por Él, porque nosotros no tenemos la habilidad de hacerlo por nosotros mismos, porque nuestro corazón está contaminado del pecado. Somos incapaces de acercarnos a Dios por nuestra propia voluntad. Es Dios el que tiene que intervenir para que nosotros vayamos a Él a través de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Ahora, reconociendo que hay un mediador y que ese mediador es Cristo, que Él fue el que abrió el camino para que nosotros pudiésemos alcanzar al Padre. Él derribó ese muro que impedía que nosotros estuviéramos con Él. Así que debemos reconocer a Cristo como el único y verdadero mediador entre Dios y nosotros. Y como cuarto, reconociendo que solo la muerte de Cristo en la cruz puede reconciliarnos con Dios. Era imposible que por nosotros mismos nos pudiéramos acercar a Él. Era imposible que por nuestra capacidad lo hiciéramos. Era la muerte de Cristo, era la obra en la cruz, su muerte, que nosotros podíamos acercarnos a Dios. Ahora, ya cuando hemos logrado la paz para con Dios, podremos ver esos resultados en nuestras vidas y ser de bendición para las familias que están a nuestro alrededor, para nuestra propia familia, para nuestros amigos y aún para nuestros compañeros de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora veremos algunos resultados de tener paz para con Dios basados en las Santas Escrituras. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto es que la paz nos ayuda a enfrentar todas nuestras aflicciones. Dice Juan capítulo 16 versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la palabra del Señor. Ahora, ser creyente no es una garantía para no sufrir, porque lo que nos han dicho es que vamos a parar de sufrir, que no va a haber sufrimiento si nosotros creemos. No, nosotros vamos a tener que pasar por aflicciones, vamos a tener que ser afligidos en esta vida cristiana, porque la aflicción hace parte del crecimiento de un creyente. ¿De acuerdo? Por el contrario, el sufrimiento me acerca más a Dios. En la historia de la iglesia nosotros podemos ver que hubo un avance siempre y cuando ha habido aflicción, ha habido persecución. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de los mártires, nos damos cuenta que los creyentes del primer siglo, de la primera parte de la iglesia, o de esa iglesia que se ve allí, ha sufrido persecución, ha sufrido
vituperios, ha sufrido muertes terribles, personas que han sido quemadas o que les abrían las entrañas, que los crucificaban. Pero eso jamás detuvo el avance de la iglesia. Por el contrario, cada vez que la iglesia sufrió, la iglesia avanzó. La iglesia avanzó. Ha crecido la iglesia, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Ahora, lo que sí nos garantiza ser creyentes es que nunca vamos a estar solos. Y es que en medio de esas aflicciones Dios nos va a acompañar. Y es que en medio de cada prueba que nosotros podamos vivir, Dios va a estar ahí para acompañarnos. Si tenemos algunas pruebas en la parte económica, si tenemos pruebas en la parte familiar, si tenemos pruebas en, no sé, en el trabajo, o no tenemos trabajo, o estamos endeudados, o bueno, cualquier aflicción que venga en nuestra vida, como creyentes, tenemos un consolador, tenemos a alguien que está a nuestro lado. ¿Y saben por qué lo tenemos? Porque ya hemos conseguido paz con Él, porque ya no tenemos guerra con Dios. Como dice la escritura en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. En medio de todas las aflicciones que nosotros podamos tener en la vida, tenemos garantizado el consuelo de Dios, sus promesas, su amor inagotable. Esa gracia y esa misericordia que no se acaban son fuentes que nos permiten beber y estar tranquilos en toda aflicción. Así que, mi hermano, mi hermana, si usted está pasando por alguna aflicción, no tengan miedo. No tengan miedo, porque el Señor está con usted. El Señor le va a ayudar en esa aflicción por la que usted esté pasando. El Señor le va a bendecir, el Señor le va a cuidar, el Señor le va a guardar. Y el Señor hará todo lo posible por su bienestar. Ahora, si usted está pasando por un desierto, si usted está pasando por una prueba, es porque Dios también quiere probar su fe. Pero en medio de esa prueba, Él, el Señor Todopoderoso, va a estar con usted. Va a estar con nosotros, de hecho, porque así como usted, yo también he tenido que vivir pruebas en mi vida, pruebas muy duras, cosas que solo por su gracia y por su misericordia he logrado superar, he logrado pasar. Porque así como usted, yo me identifico, o más bien yo me identifico con usted, y nos identificamos todos en las aflicciones que nosotros tenemos que vivir a diario. Es una regla, es algo que no podemos evitar, es algo que vamos a tener que vivir mientras estemos en este mundo que está lleno de aflicciones. Ya cuando estemos en la tierra nueva y en el cielo nuevo, no vamos a tener ni lágrimas ni aflicciones. Viviremos por la eternidad con un gozo que nadie nos lo va a poder quitar. Bien, como segundo punto vamos a encontrar algo que solo el Señor nos puede brindar, y eso es que la paz de Dios no nos la puede otorgar el mundo. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 27, y dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hoy, cuando nosotros miramos el mundo y nos damos cuenta que ofrece tantas cosas, pero tantas cosas que aparentemente de alguna manera nos pueden dar un bienestar, que nos pueden ayudar a olvidar los problemas que tenemos a diario. Por ejemplo, la televisión, los deportes, las lecturas de superación personal, el alcohol, las drogas, la pornografía, el entretenimiento en general hace que nosotros nos perdamos en esa burbuja y no solucionemos nuestros problemas. Y esa paz que es aparente no es perpetua, no es eterna, mientras que la paz que ofrece nuestro Señor Jesucristo es eterna, nos brinda para siempre lo que nosotros necesitamos. No busquemos la paz en entretenimiento, porque lo que haremos es alejarnos cada día
más del Señor. Lo único que logramos con todas esas cosas, con todo eso que aparentemente nos ofrece el mundo para tener paz, es alejarnos de Dios. Porque cuando nosotros pasamos mucho tiempo frente a la pantalla de un televisor, porque cuando nosotros pasamos mucho tiempo frente a la pantalla de un celular, de un teléfono móvil, cuando nosotros estamos entretenidos o cuando estamos, en cosas que no son adecuadas, nos alejamos de Dios. Nos alejamos del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cierto que sí? Pero lo que debemos hacer es que, o lo que tenemos que tener en cuenta es que esa paz que da el mundo hace que ignoremos lo que realmente es verdadero, lo que realmente es completo, lo que realmente da tranquilidad y armonía. Y eso es una relación íntima con Dios, una relación personal con Cristo. La paz que da el mundo es una paz parcial y no es eterna. Por el contrario, la paz que nos ofrece Dios permanece para siempre. Abarca todas las áreas de nuestra vida. Abarca todas las áreas de nuestra vida. La paz que Dios nos da nos asegura el cumplimiento cabal de sus promesas. Sabemos que podemos tener paz porque Él va a cumplir sus promesas, porque Él no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cierto? Esa paz que nos da Dios no nos la ofrece nadie más. El mundo no nos puede dar esa paz. Pero Dios nos da esa paz completa y eterna para afrontar todo. La paz que nos da el Señor en medio de las aflicciones es el remedio supremo para todos nuestros temores. Es una herencia o un legado que nos dejó Cristo para que confiáramos en Él, o para los que confiamos en Él como Salvador. Las personas que no confían en Cristo como Salvador, por supuesto, no van a tener esa paz. Pero Dios dejó eso como herencia, para que nosotros como creyentes disfrutáramos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como tercer punto, la paz, o Dios, a través de esa paz que tenemos con Él, nos dota para ser personas que ofrecen paz. Y eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5 versículo 19. Y dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las personas en general hoy no tienen paz, ¿cierto? Las personas no tienen paz para con Dios porque buscan conflictos, bien sea por ideologías políticas, por raza, ¿cierto? Por ideologías religiosas también. Y eso lo que provoca es un distanciamiento de la humanidad hacia Dios. El poder me distancia de Dios. Recuerden lo que vimos en la caída de Satanás. Él quería ser igual a Dios. O como lo vemos a diario con personas que quieren sobrepasar y ser poderosos, dejando a un lado lo que es importante, que es la gracia soberana de Dios. Entonces la búsqueda del poder, la búsqueda de los conflictos por ideologías raras nos llevan cada día a distanciarnos de Dios. Jesús en este pasaje establece un derribamiento a ese muro. Llama a los hijos de Dios a procurar la paz aún con nuestros enemigos. A procurar la paz. Y eso sí que es difícil para muchos de nosotros. Parece ser que amar al enemigo se convierte en el talón de Aquiles de los creyentes. Para esto, Dios nos imparte su palabra. Cristo nos deja su ejemplo, su amor,
su misericordia por todos, sin importar nuestro color de piel, situación económica, posición geográfica. Él imparte su amor a todo el mundo y nos pide que nosotros sigamos sus pisadas, sus pisadas de paz. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que también estuvo en Cristo Jesús. El mismo sentir. Y si ustedes ven los versículos anteriores, se van a dar cuenta que habla de el bienestar del otro. El bienestar del otro. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo paz para con Dios y llevando paz a los demás. Dios otorga indiscriminadamente gracia común para los que no han creído y una gracia particular hacia sus hijos, a fin de mostrar que Él es bueno para con todo el mundo. Por supuesto, Dios quiere llevar paz a todo el mundo. Él espera que todo el mundo se arrepienta, pero también sabe que no todo el mundo va a querer hacerlo, que no todo el mundo va a querer reconciliarse con Él, que no todo el mundo va a querer seguir sus pisadas. Pero los que hemos seguido sus pisadas, pero los que hemos seguido el Evangelio, los que hemos reconocido nuestro pecado y hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Salvador, tenemos que ser conocidos por ser pacificadores, por ser personas que llevan la palabra de Dios para que haya paz. La Biblia dice ahí: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como creyentes, nosotros debemos impartir gracia porque hemos recibido gracia, misericordia porque hemos recibido misericordia y paz porque hemos recibido paz. Fuimos enseñados por Dios en las Escrituras a bendecir a nuestros enemigos, a ser ejemplo a una humanidad cada vez más individualista, ¿cierto? Por lo tanto, seremos llamados hijos de Dios. Una sociedad que está envuelta en sí misma, que no piensa en el otro, que piensa solo individualmente, buscando el bienestar propio, pero no el bienestar de los demás. Así que la paz para con Dios nos dota para llevar paz a los demás. Somos llamados a ser pacificadores. Y ya para terminar, para concluir, la paz también evita que nosotros tengamos rencillas y refrenemos nuestra lengua. Podemos encontrarlo en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, y busque la paz y sígala. En este pasaje, el Señor, a través del apóstol Pedro, nos enseña a nosotros como creyentes que hemos recibido una herencia divina, lo que les decía anteriormente, que nos permita vivir una vida plena incluso en ambientes hostiles. No siempre vamos a estar en ambientes cómodos, no siempre vamos a estar donde nosotros queremos estar. Lo vemos con los misioneros que van llevando la palabra a países de, digámoslo así, de religiones contrarias a la cristiana, ¿cierto? En donde muchos de nosotros hemos visto cómo matan a estos misioneros, bien sean pentecostales o bautistas o presbiterianos. Ellos llevan la palabra de Dios a estos países y en estos países los persiguen y los matan. De hecho, por una estadística que tiene una entidad que se llama Puertas Abiertas, nos hablan de que en Colombia es muy difícil ser creyente. En este país donde nosotros no estamos ubicados, es muy complicado ser creyente y estamos siendo perseguidos a causa de nuestra fe. Ahora,
nosotros vemos un mundo tan convulsionado, llenas de ideologías contrarias a las escrituras, que nos dicen que el hombre no es hombre, sino que es mujer, y que la mujer no es mujer, sino hombre. Y como nosotros vamos en contra de todo esto, entonces recibimos hostilidad. Y predicar la verdad en general crea cierta hostilidad, porque el evangelio en sí es violento contra el pecado. Entonces genera un ambiente de hostilidad. Pero Dios está con nosotros y tenemos paz. Y si tenemos la paz de Dios, podemos predicar el evangelio. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si por predicar el evangelio en algún momento tenemos que perder la vida, por predicar la verdad, pues tendremos que aceptarlo, sabiendo que recibiremos un galardón de parte del Señor. Esta vida de plenitud incluye una actitud de gracia, una actitud de misericordia, una actitud de humildad y de amor, aun cuando esos ataques vengan muchas veces de los hermanos de la iglesia. El hecho de que nosotros en ciertas cosas, con por ejemplo nuestros hermanos arminianos, diferenciemos, hace que muchas veces haya hostilidad. Pero somos llamados a ser pacificadores, somos llamados a ser portadores de la gracia. ¿Y qué pasa muchas veces? Yo lo veo mucho en redes sociales. Veo algunos super, hiper, mega calvinistas dándole látigo a los hermanos arminianos, y los super, hiper, megas arminianos dándole látigo a los hermanos calvinistas. Que soy de esta denominación, que soy de otra, que aquí y allá. Y eso, en vez de llevar paz y llevar reconciliación, lo que hace es que se generen rencillas, y divisiones entre nosotros. ¿De acuerdo? Entonces nosotros debemos estar preparados, porque en muchas ocasiones vamos a recibir ataques de las mismas personas que nosotros creemos que son hermanos. Pero nuestra respuesta a esas situaciones no debe estar llena de una actitud de revancha o estar llena de palabras de maldición hacia los demás, que pueden hacer más daño, o que pueden causarle más daño a esa persona que lo que esa persona me causó a mí. El Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos ser mansos y humildes de corazón, así como Él lo es. Él nos dejó su ejemplo de paz. ¿De acuerdo? Nuestra respuesta debe ser pura, o de un lenguaje puro y honesto, no buscando lastimar, sino por el contrario llevar una reconciliación, despojándonos de nuestro enojo y procurando la paz, dejándonos dominar, o no dejándonos dominar más bien por nuestras pasiones, sino dejándonos dominar por Cristo y su palabra. Así que roguémosle al Señor para que Él nos ayude diariamente a que podamos transmitir paz, esa paz que nosotros hemos logrado a través de la muerte de Jesucristo. Que seamos un reflejo de su gracia, que seamos un reflejo de su amor, que seamos un reflejo de su misericordia. Y para terminar, quiero dejarles este versículo bíblico que se encuentra en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, que dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y esa es la bendición final para este programa. Agradezco mucho de su compañía, agradezco mucho por escucharme. Así que los invito a que nos acompañen en el próximo programa, a que nos acompañen en la próxima reflexión, en el próximo devocional que vamos a tener. Por favor, si le gustó este material, suscríbase al canal y comparta. De acuerdo, que esa es la mejor manera de compartir el mensaje. Dios les bendiga, Dios les guarde y que estén muy bien.